Al encontrarse con la nueva empleada doméstica, el millonario quedó petrificado al fijarse en su collar, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. Camila ajustó su bolso sobre el hombro y echó una última mirada al orfanato que había sido su hogar durante ninetín años. El gran edificio de ladrillos rojos guardaba recuerdos de una infancia llena de soledad, pero también de amistad y resiliencia. Con un profundo suspiro, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, su corazón latiendo acelerado por una mezcla de ansiedad y emoción ante lo que estaba por venir. Ese día soleado, Camila se preparaba para iniciar un nuevo capítulo en su vida. Gracias al director del orfanato, había conseguido un trabajo como empleada doméstica en la mansión de Alejandro Fernández, un reconocido empresario del sector inmobiliario. La oportunidad, que parecía un sueño distante, ahora se presentaba al alcance de su mano. Al llegar a la imponente mansión, Camila fue recibida por Javier, el mayordomo que llevaba más de 30 años al servicio de la familia Fernández. Su mirada severa y postura rígida intimidaron a Camila, pero ella mantuvo la cabeza en alto, decidida a demostrar su valía. Javier le mostró las distintas áreas de la mansión de manera formal y distante, sus palabras cargadas de una evidente desconfianza. «Espero que entienda la responsabilidad que este trabajo implica», dijo Javier mientras recorrían los elegantes pasillos. «La familia Fernández es muy exigente y no tolera errores». Camila asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Entiendo, señor Javier. Haré mi mejor esfuerzo». Los primeros días fueron un reto constante. Javier no perdía ocasión de criticar su trabajo, señalando cualquier mínimo desliz. Camila sentía cómo la presión aumentaba con cada mirada reprobatoria del mayordomo, pero no permitía que la desanimara. Su determinación era más fuerte que cualquier crítica. Se levantaba cada día antes del amanecer, comenzando sus labores con una diligencia admirable. Limpió las habitaciones, cuidó las áreas comunes y mantuvo la cocina impecable. A pesar de las constantes críticas de Javier, Camila se dedicaba a aprender y mejorar, absorbiendo cada detalle sobre cómo mantener la mansión en perfecto estado. Una mañana especialmente difícil, Camila estaba limpiando los candelabros del salón cuando Javier se acercó. «Dejaste una mancha en la mesa del comedor anoche», dijo con voz dura. «Eso es inaceptable». Camila tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo siento, señor Javier. Prestaré más atención». Javier suspiró, aún escéptico. «Veremos. No olvide que este trabajo exige perfección». A pesar de las dificultades, Camila encontraba momentos de paz mientras trabajaba en el jardín de la mansión. Ese lugar, en particular, se había convertido en un refugio donde podía respirar y reflexionar. Durante sus breves pausas, se sentaba a admirar las flores y escuchar el canto de los pájaros, recargando así sus energías y recordando la razón por la cual estaba allí: construir una vida mejor para sí misma. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Camila se acostó en la pequeña cama de su habitación en la mansión, exhausta pero satisfecha con su progreso. Aunque Javier seguía siendo una presencia crítica y exigente, ella sabía que estaba aprendiendo y creciendo cada día. Determinada a demostrar su valía, cerró los ojos, lista para enfrentar los desafíos del día siguiente. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Camila ya estaba de pie, comenzando otra jornada de trabajo en la mansión Fernández. Su objetivo era claro: demostrar que era capaz de desempeñar sus funciones con excelencia, incluso frente a las constantes críticas de Javier. La cocina, uno de los lugares donde más disfrutaba trabajar, era su refugio. Esa mañana limpiaba las superficies con cuidado, perdida en pensamientos sobre su futuro. Mientras Camila estaba absorta en sus tareas, no se dio cuenta de los pasos firmes y decididos que se acercaban. Alejandro Fernández, el patriarca de la familia, acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Camila estaba de espaldas, concentrada en su trabajo, pero el collar en forma de corazón que colgaba de su cuello capturó inmediatamente la atención de Alejandro. Era imposible no reconocerlo. Era idéntico al que su hija llevaba el día que desapareció. «Disculpe», dijo Alejandro, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Camila se giró rápidamente,
sorprendida por la presencia del señor de la casa. «Buenos días, señor Fernández», respondió Camila, intentando ocultar su nerviosismo, mientras avanzaba lentamente hacia ella con la mirada fija en el collar que adornaba su cuello. «Ese collar es muy bonito. ¿Lo tienes desde hace mucho tiempo?» Camila tocó el collar de forma instintiva, como solía hacer cada vez que se sentía inquieta. «Sí, señor, lo tengo desde que tengo memoria. Crecí con él, siempre ha estado conmigo. Es el único recuerdo que tengo de mi pasado». Alejandro sintió una oleada de emociones encontradas. La similitud entre ese collar y el que pertenecía a su hija perdida era demasiado evidente para ser una simple coincidencia. Necesitaba saber más sobre Camila, su pasado y cómo había llegado a poseer ese collar. «Interesante», dijo Alejandro, mientras su mente se perdía en la intensidad de sus pensamientos. «Espero que te estés adaptando bien al trabajo aquí». «Estoy haciendo todo lo posible, señor Fernández», respondió Camila, aliviada por el cambio hacia una conversación amistosa en contraste con sus interacciones con Javier. Alejandro asintió y se dirigió al refrigerador para tomar el agua que había ido a buscar inicialmente. Sin embargo, su mente era un torbellino de pensamientos. Debía investigar más sobre la joven y el misterio que rodeaba a ese collar. Más tarde ese mismo día, Alejandro entró en su oficina y realizó una llamada a un viejo amigo, Manuel, un detective y amigo de la familia, dueño de una prestigiosa agencia de detectives. Explicó la situación de manera breve, pidiendo una investigación exhaustiva sobre el pasado de Camila. Había algo en su interior que le decía que aquella joven podría estar vinculada a su vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, Camila continuaba su rutina diaria, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse a su alrededor. El collar en su cuello, símbolo de un pasado misterioso, ahora se convertía en el epicentro de una investigación que podría cambiar su vida para siempre. Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Se sentó en su sillón de cuero en la oficina, con el teléfono aún en la mano. La conversación con su amigo detective, Manuel, había sido rápida pero llena de implicaciones. Manuel prometió iniciar la investigación de inmediato, asegurando que cada pista sería seguida con el máximo rigor. Alejandro sabía que no podía dejar nada sin revisar cuando se trataba de descubrir la verdad sobre Camila. Camila, por su parte, seguía inmersa en sus tareas diarias, ignorante de la investigación que ahora giraba en torno a su vida. Continuaba su rutina con meticulosidad, determinada a demostrar su valía, incluso frente a las constantes críticas de Javier. Esa noche, tras la conversación inicial con Manuel, Alejandro decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía que solo una investigación a fondo podría proporcionárselas. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Manuel, formalizando la contratación del detective. «Manuel, quiero que tú y tu equipo hagan todo lo necesario para descubrir todo sobre el pasado de Camila. No escatimen en esfuerzos ni recursos. Necesitamos respuestas rápidamente», dijo Alejandro con firmeza. «No se preocupe, Alejandro. Empezaremos de inmediato. Lo mantendré informado sobre cualquier avance», respondió Manuel, comprendiendo la urgencia y la importancia del encargo. Unos días después, Manuel contactó a Alejandro para programar una reunión. La urgencia en su voz hizo que Alejandro percibiera que se había descubierto algo significativo. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. «Alejandro, mi equipo ha hecho avances significativos», dijo Manuel sin perder tiempo. «Camila fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando tenía alrededor de 2 años. Fue llevada a un orfanato poco después, donde creció hasta hace poco, cuando salió de allí». Alejandro escuchó atentamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Y el collar? ¿Hay alguna pista de quién podría haberla dejado allí?», Manuel negó con la cabeza. «Aún no, pero estamos revisando todos los registros disponibles y entrevistando a cualquier persona que pueda recordar algo. Lo cierto es que alguien la dejó en ese parque con ese collar, y no parece haber sido un accidente». Alejandro respiró hondo, asimilando la información. «Entonces, Camila ha vivido sin saber nada sobre su pasado, sin ninguna idea de quiénes son sus padres». «Exactamente. El orfanato no tenía información adicional sobre ella, solo que fue encontrada en ese parque con el collar.
Estamos intentando rastrear posibles testigos o cualquier indicio de quién podría haberla dejado allí. El pensamiento de su hija perdida nunca había estado tan presente en la mente de Alejandro. Cada detalle de la investigación lo acercaba más a una revelación que tanto temía como ansiaba. Se preguntó cuántas veces había estado cerca de la verdad sin saberlo. Continúa investigando, Manuel. Necesito todas las respuestas posibles. Si Camila es realmente mi hija, no puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo Alejandro con una determinación palpable en su voz. Manuel asintió, comprendiendo la urgencia del pedido. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Alejandro. Lo mantendré informado sobre cualquier avance. De vuelta en la mansión, Alejandro intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era evidente. Observaba a Camila de lejos, imaginando cómo su vida podría cambiar drásticamente en poco tiempo. Cada movimiento de ella, cada gesto, parecía un eco de los recuerdos de su hija perdida. Una tarde, mientras Camila limpiaba la biblioteca, Alejandro entró inesperadamente. Ella lo miró sorprendida, pero esbozó una sonrisa tímida. ¿Puedo ayudar en algo, señor Fernández? Alejandro titubeó por un instante, no porque dudara, sino porque quería asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Cómo te estás adaptando al trabajo?, preguntó, intentando sonar casual. Sí, señor. Estoy aprendiendo mucho y agradezco la oportunidad, respondió Camila con sinceridad. Alejandro fijó la mirada en el collar que Camila llevaba, brillando bajo la luz de la biblioteca, y sintió un nudo en el pecho. Continúa así, Camila. Estás haciendo un buen trabajo, añadió, antes de retirarse. Sin embargo, Camila no pudo evitar la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Los días pasaron con una lentitud exasperante para Alejandro desde que comenzó a investigar sobre Camila. Cada descubrimiento del detective Manuel lo acercaba a una verdad que tanto anhelaba como temía. Cuando Manuel finalmente lo llamó para concertar una reunión urgente, Alejandro supo que el momento de la revelación había llegado. Manuel llegó a la mansión Fernández con un sobre grueso en mano, siendo conducido inmediatamente al despacho donde Alejandro lo esperaba con ansiedad. Alejandro, hemos recopilado toda la información disponible. No hay duda de que Camila fue encontrada en un parque hace 20 años y llevada a un orfanato. Todos los registros confirman esta historia. El collar que lleva es el único vínculo con su pasado, explicó Manuel, entregando el sobre a Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre y revisó los documentos meticulosamente. Cada detalle coincidía con la escasa información que tenía sobre la desaparición de su hija. Sabía que necesitaba hablar con Camila de inmediato. Gracias, Manuel. Ahora necesito hablar con ella, dijo Alejandro levantándose de la silla. Camila estaba en la cocina, terminando de organizar los utensilios, cuando Javier la llamó para que fuera al despacho de Alejandro. Nerviosa, se dirigió al lugar sin tener idea de qué esperar. Al entrar en el despacho, encontró a Alejandro sentado detrás de su escritorio con una expresión seria pero amable. Él la invitó a sentarse frente a él. «Camila, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», comenzó Alejandro, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Alguna vez te has preguntado sobre tu pasado? ¿Sobre quiénes son tus padres?» Camila asintió, con curiosidad y ansiedad brillando en sus ojos. «Sí, señor. Siempre he querido saber, pero nunca tuve ninguna pista más allá de este collar», respondió. Alejandro tomó aire profundamente antes de continuar. «Este collar pertenecía a mi hija, quien desapareció hace 20 años. La información que tenemos sobre ti coincide con su desaparición. Creo que existe la posibilidad de que seas mi hija». Camila quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Está diciendo que podría ser su hija?, preguntó, con incredulidad en la voz. Sí, Camila, pero necesitamos estar seguros. Me gustaría que hiciéramos una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Eso nos dará una respuesta definitiva. Camila sintió una mezcla de emociones: esperanza, miedo, incredulidad. Claro, señor, haré la prueba, respondió. Alejandro sonrió aliviado por su disposición. Muy bien. Organizaré todo. Quiero que sepas que, independientemente del resultado, eres muy importante para nosotros aquí. Al día siguiente,
Alejandro y Camila se dirigieron a un laboratorio especializado para realizar la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera por el resultado se hizo interminable. Durante esos días, Alejandro trató de mantener la normalidad en la mansión, pero la tensión era palpable. Mientras esperaban los resultados, Alejandro observaba a Camila con una mezcla de esperanza y aprensión. Veía en ella rasgos de su hija perdida y no podía apartar la idea de que el destino finalmente los había reunido. Por su parte, Camila se sentía dividida. La posibilidad de descubrir su verdadero origen era tanto emocionante como aterradora. Se preguntaba cómo cambiaría su vida si Alejandro resultara ser realmente su padre y cómo eso alteraría todo a su alrededor. En la mansión, el ambiente estaba cargado de expectativa. Javier, observando desde la distancia, desconfiaba de los cambios que esto podría traer. Sabía que la confirmación de la paternidad de Camila podría alterar drásticamente la dinámica en la casa y posiblemente amenazar su posición. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad para todos. Camila intentaba seguir con la rutina, pero la espera por el resultado de la prueba de ADN pesaba sobre ellos como una sombra. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta, hacía que el corazón de Alejandro se acelerara. Finalmente, el día de la revelación llegó. El laboratorio llamó para informar que los resultados estaban listos. Alejandro y Camila fueron juntos a recoger el sobre que contenía la respuesta a la pregunta que los atormentaba. De vuelta en la mansión, en el despacho de Alejandro, abrieron el sobre con manos temblorosas, pero aún no leyeron el resultado. Sabían que, independientemente de lo que estuviera escrito en ese papel, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Alejandro y Camila estaban sentados frente a la mesa del despacho con el sobre que contenía el resultado del examen de ADN entre ellos. Las manos de Alejandro temblaban mientras sostenía el sobre y Camila podía sentir la tensión en el aire. Había llegado el momento de la verdad. «Vamos a abrirlo juntos», dijo Alejandro con la voz temblorosa pero llena de determinación. Camila asintió, intentando contener la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Con un gesto cuidadoso, Alejandro abrió el sobre y extrajo el documento. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y por un instante sintió que el mundo se detenía. «Camila», comenzó Alejandro con la voz ahogada por la emoción. «El resultado es positivo. Yo soy tu padre». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Camila miró a Alejandro, intentando asimilar la magnitud de esa revelación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Eres mi hija», repitió Alejandro, ahora con la voz cargada de emoción. Abrió los brazos y Camila corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ambos lloraban, envueltos en una mezcla de alivio y alegría. «Finalmente encontré a mi familia», susurró Camila, sintiéndose completa por primera vez en su vida. Alejandro sostuvo el rostro de Camila entre sus manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenemos tanto tiempo por recuperar, pero te prometo que lo haremos juntos». La noticia se esparció rápidamente por la mansión, y Lucía, la esposa de Alejandro, fue la siguiente en enterarse. Cuando Alejandro le contó sobre la confirmación, Lucía quedó paralizada por un momento antes de romper en un llanto de felicidad. «Mi hija, nuestra hija», dijo Lucía corriendo para abrazar a Camila. «No puedo creer que finalmente la encontramos». El abrazo de Lucía fue cálido y acogedor, llenando un vacío que Camila siempre había sentido. Ahora tenía una madre, alguien que la amaba profundamente y que estaba allí para acogerla con el corazón abierto. La alegría se apoderó de la mansión Fernández, involucrando también a quienes habían observado los cambios con curiosidad y aprensión. Javier, el mayordomo, observaba desde lejos, intentando ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. Camila comenzó a integrarse más profundamente en la vida de los Fernández. Alejandro y Lucía la incluyeron en todos los aspectos de la vida familiar, desde las cenas íntimas hasta las discusiones sobre los negocios familiares. La transición no fue fácil para Camila, pero el apoyo incondicional de sus padres hacía todo más soportable. Alejandro, por su parte, estaba decidido a enseñarle a Camila todo lo que sabía sobre los negocios de la familia. Sabía que sería un desafío,
pero también creía que Camila tenía la fuerza y determinación necesarias para sobresalir. «Quiero que sepas, Camila», dijo Alejandro en una de sus conversaciones, «que estoy aquí para apoyarte en cada paso. Eres parte de esta familia y juntos vamos a construir un futuro brillante». Camila asintió, sintiéndose agradecida y motivada. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba ansiosa por aprender y crecer. Con Alejandro y Lucía a su lado, se sentía preparada para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Javier observaba todo con creciente inquietud, consciente de que la presencia de Camila cambiaría muchas cosas en la dinámica de la familia Fernández y, por ende, en su propia posición en la casa. Su descontento comenzaba a crecer, alimentado por una mezcla de envidia y miedo al futuro. Las semanas que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones y nuevas rutinas para Camila. Se adaptaba poco a poco a la vida como miembro de la familia Fernández, participando en las actividades diarias y aprendiendo sobre los negocios familiares. La mansión, antes solo un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un verdadero hogar para ella. Una noche, durante una cena tranquila, Alejandro y Camila conversaban sobre su infancia. Lucía ya se había retirado, dejando a padre e hija para profundizar su vínculo. «Camila, hay algo que siempre he querido saber», comenzó Alejandro, dejando el tenedor a un lado. «¿Recuerdas algo sobre el día en que te encontraron? ¿Algún recuerdo que pueda ayudarnos a entender mejor qué pasó?» Camila frunció el ceño, tratando de acceder a los recuerdos vagos y fragmentados de su infancia. «Era muy pequeña, pero hay algo que nunca olvidé», dijo ella lentamente. «Recuerdo a un hombre que me llevó al parque. No puedo ver su rostro claramente, pero recuerdo que estaba nervioso. Me dijo que me quedara ahí, que alguien vendría a buscarme». Alejandro se quedó pensativo, con el corazón apretado al imaginar a su pequeña hija siendo dejada sola en un parque. «Ese hombre, ¿recuerdas algo más sobre él? ¿Algún rasgo? ¿Algo que pueda ayudarnos a identificarlo?» Camila negó con la cabeza. «No mucho, solo que estaba nervioso y parecía tener prisa. Creo que llevaba un sombrero, pero todo es muy confuso». Alejandro tomó la mano de Camila, con la determinación formándose en sus ojos. «Eso ya es algo. Vamos a descubrir quién es y qué realmente pasó. Voy a contactar de nuevo al detective Manuel y pedirle que investigue más a fondo». Al día siguiente, Alejandro contactó a Manuel explicándole las nuevas informaciones que Camila había revelado. Manuel, siempre meticuloso, aseguró que dedicaría todos los recursos necesarios para seguir esta nueva pista. «Voy a reabrir la investigación con foco en esa descripción, Alejandro. Vamos a verificar registros, testigos y cualquier persona que pueda recordar algo sobre ese día en el parque», dijo Manuel, anotando todos los detalles que Alejandro compartía. Mientras tanto, en la mansión, Camila sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por finalmente compartir sus recuerdos y tener el apoyo de Alejandro, pero también ansiedad sobre lo que estas investigaciones podrían revelar. Javier observaba los movimientos con creciente preocupación, sus pensamientos turbios y llenos de incertidumbre sobre su futuro en la casa. La investigación de Manuel comenzó a dar frutos rápidamente. Entrevistó a antiguos empleados del orfanato y a residentes de la región cerca del parque donde Camila fue encontrada. Poco a poco, fragmentos de información comenzaron a juntarse, formando un cuadro más completo, aunque aún incompleto. Una tarde, Alejandro recibió una llamada de Manuel. «Alejandro, tengo algunas novedades. Conseguí encontrar a un testigo que recuerda a un hombre dejando a una niña en el parque en esa época. No pudo ver muchos detalles, pero confirmó que llevaba un sombrero y parecía estar con prisa». Alejandro sintió una mezcla de esperanza e inquietud. «Eso es bueno, Manuel. Sigan investigando. Necesitamos saber quién era y por qué dejó a mi hija allí». Manuel estuvo de acuerdo y prometió continuar siguiendo todas las pistas. Mientras tanto, Alejandro decidió que era hora de compartir estas novedades con Camila. La llamó a su despacho y juntos revisaron los nuevos hallazgos. «Estamos progresando, Camila. Cada pequeño detalle nos acerca más a la verdad», dijo Alejandro, tomando su mano con cariño. «Vamos a descubrir quién hizo esto y por qué.
Te mereces saber toda la verdad. Camila sintió una ola de gratitud y determinación. Gracias, papá. Sé que descubriremos la verdad juntos. Mientras la investigación continuaba, Camila y Alejandro se preparaban para enfrentar cualquier revelación que surgiera. Unidos en la búsqueda de la verdad, sabían que independientemente de lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que ahora compartían. A medida que la investigación avanzaba, la dinámica en la mansión Fernández comenzaba a cambiar. Camila, ahora reconocida como hija legítima de Alejandro, se estaba integrando cada vez más en la vida familiar y en los negocios. Lucía la acogió con los brazos abiertos, y la presencia de Camila trajo una nueva alegría al hogar. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Javier, el mayordomo de toda la vida, comenzó a mostrar signos de descontento. Su expresión, antes impasible, ahora revelaba una tensión constante. Observaba a Camila con una mezcla de desconfianza y resentimiento, con cada nueva responsabilidad que ella asumía en los negocios familiares, alimentando así su creciente inquietud. Las revelaciones recientes aún resonaban en la mente de todos. Un día, Alejandro comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Javier, el mayordomo. Este se mostraba más brusco e impaciente, especialmente con Camila. Decidido a esclarecer la situación, Alejandro decidió que era el momento de tener una conversación franca. «Javier, ¿podemos hablar?», llamó Alejandro al mayordomo a su despacho. Javier entró manteniendo su habitual postura rígida. «Sí, señor Fernández, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió con formalidad. Alejandro lo observó en silencio antes de hablar. «He notado que has estado diferente desde que Camila se unió a nosotros. Me gustaría saber si hay algo que te está molestando». Javier vaciló, pero su expresión se endureció. «Señor Fernández, he servido a esta familia durante más de 30 años. Siempre he considerado mi lealtad incuestionable, pero con la llegada de Camila parece que todo ha cambiado». Alejandro frunció el ceño. «Javier, Camila es mi hija. Tiene todo el derecho de estar aquí y de formar parte de los negocios familiares. Si hay algo más que te molesta, necesito que seas franco conmigo». Javier negó con la cabeza, evitando la mirada de Alejandro. «Nada, señor. Solo me estoy adaptando a los cambios». Alejandro no estaba completamente convencido, pero decidió no presionar más en ese momento. Sin embargo, sabía que algo más profundo estaba en juego. Javier siempre había sido un pilar de confianza, pero su reciente actitud despertaba sospechas. Mientras tanto, Manuel continuaba investigando, decidido a descubrir cualquier conexión entre el hombre que dejó a Camila en el parque y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Alejandro mantenía un contacto frecuente con el detective, esperando ansiosamente nueva información. En la mansión Fernández, la tensión era palpable. Javier, sintiendo su lugar amenazado, comenzó a actuar de manera más errática. Pequeños errores en sus tareas diarias, comentarios mordaces y miradas furtivas se volvieron frecuentes. Camila, aunque notaba el comportamiento del mayordomo, se mantenía enfocada en sus responsabilidades, decidida a no dejar que nada afectara su nueva vida. Alejandro sabía que la verdad sobre el pasado de Camila estaba cada vez más cerca. También sabía que necesitaba estar atento a cualquier señal de traición dentro de su propia casa. La verdadera cara de Javier comenzaba a revelarse, y Alejandro estaba decidido a proteger a su familia a toda costa. Después de algunas semanas de investigaciones, Manuel llamó a Alejandro con una voz urgente. «Alejandro, necesitamos encontrarnos. Descubrí algo importante sobre el hombre que dejó a Camila en el parque». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Estoy en camino», respondió dirigiéndose de inmediato a la oficina del detective. En la oficina de Manuel, este presentó un dossier detallado. «Alejandro, mis investigaciones han llevado a un descubrimiento perturbador. El hombre que dejó a Camila en el parque hace 20 años no era otro que Javier, el mayordomo». Alejandro quedó atónito. «¿Javier? Eso es increíble. ¿Tienes pruebas de esto?». Manuel asintió y entregó a Alejandro una serie de documentos y fotografías. Los testigos finalmente confirmaron la identidad del hombre y los registros antiguos muestran conexiones sospechosas entre Javier y los eventos que rodearon la desaparición de tu hija. De vuelta en la mansión, Alejandro sentía la ira y la traición arder dentro de él. Llamó a Javier a su oficina, sosteniendo las pruebas con manos temblorosas.
Javier, necesitamos hablar ahora, dijo Alejandro con voz firme. Javier entró manteniendo una fachada de calma, pero Alejandro podía ver el nerviosismo en sus ojos. Sí, señor Fernández, ¿en qué puedo ayudar? Alejandro arrojó las pruebas sobre la mesa entre ellos. Explícame esto, Javier. Explícame cómo pudiste hacerle esto a mi familia. Javier miró los documentos y la sangre se drenó de su rostro. Señor Fernández, ¿puedo explicar? No hay explicación que justifique lo que hiciste, gritó Alejandro, desbordado por la ira. Llevaste a mi hija y la dejaste sola en un parque. ¿Por qué? Javier finalmente se derrumbó, sus defensas quebradas. Yo estaba desesperado. Cuando supe que había nacido tu hija, temí perder mi lugar aquí. Siempre pensé que sin herederos me dejarías todo. Hice algo terrible y me arrepiento todos los días. Alejandro lo miró con una mezcla de dolor y furia. Destruiste nuestras vidas, Javier. Confié en ti. Perdón, señor Alejandro. No lo hice con mala intención, murmuró Javier. Con un torbellino de emociones, sabiendo toda la verdad, Alejandro decidió llamar a su abogado para que juntos fueran a la comisaría de policía. Alejandro y su abogado, el doctor Muñoz, reunieron todas las pruebas contra Javier y se dirigieron a la comisaría. Sabía que no podía demorar más en buscar justicia. En la comisaría fueron recibidos por el inspector jefe Gómez, un hombre de apariencia severa pero justa. El doctor Muñoz presentó los documentos y evidencias que incriminaban a Javier. Inspector Gómez, tenemos pruebas contundentes de que Javier, el mayordomo de la familia Fernández, fue el responsable de la desaparición de la hija de Alejandro hace 17 años, explicó el doctor Muñoz, entregando el dossier al inspector. El inspector hojeó los documentos examinando fotos, testimonios y registros. Su expresión se endureció a medida que comprendía la gravedad del caso. Estas son acusaciones muy serias. Procederemos con el arresto de inmediato. Necesito que el señor Fernández esté preparado para formalizar la denuncia. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, respondió Alejandro con una determinación inquebrantable en su voz. De vuelta en la mansión, la tensión era palpable. Javier estaba visiblemente nervioso, consciente de que algo estaba a punto de suceder. Cuando llegó la policía, intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban su creciente temor. Señor Javier, está arrestado por el secuestro de la hija del señor Fernández, anunció el inspector Gómez. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en el tribunal. Javier no resistió el arresto. Las esposas en sus muñecas parecían sellar su destino. Mientras era llevado al coche patrulla, miró a Alejandro con ojos llenos de remordimiento y miedo. «Alejandro, lo lamento tanto», balbuceó. Javier creyó que estaba protegiendo su futuro, pero al final acabó destruyendo el de Alejandro. Lo hizo por miedo a perder su lugar en la familia, su sustento. Cuando nació la hija de Alejandro, supo que todo cambiaría. Actuó por desesperación, no por maldad. Alejandro se mantuvo firme, aunque las palabras de Javier tocaron una parte de su compasión. «Javier, tu desesperación no justifica lo que hiciste», replicó Alejandro con firmeza. «Ahora sus vidas cambiarán. La justicia será servida». En la comisaría, Javier fue formalmente interrogado y confesó sus crímenes en detalle, explicando el temor que lo llevó a actuar de manera tan cruel. Sus confesiones fueron registradas y lo trasladaron a prisión, donde esperará su juicio. Alejandro regresó a casa con una mezcla de alivio y tristeza. La traición de alguien en quien confiaba profundamente dejaba una cicatriz dolorosa, pero también había un sentimiento de justicia que finalmente estaba siendo restaurada. Camila, al enterarse del arresto de Javier, experimentó un torrente de emociones. La verdad había salido a la luz, pero el camino hasta allí estuvo lleno de dolor y amargas revelaciones. Esa noche, Alejandro, Lucía y Camila se reunieron en la sala de estar, abrazándose y encontrando consuelo en la presencia del otro. La mansión Fernández, que durante tanto tiempo había albergado secretos y traiciones, comenzaba a transformarse en un verdadero hogar, donde la verdad y el amor prevalecían. «Sigamos adelante», dijo Alejandro mirando a su esposa e hija. «Juntos como una familia, nada más nos separará».
La prisión de Javier marcó el fin de un capítulo oscuro en la vida de la familia Fernández. Con la verdad finalmente revelada y la justicia aplicada, Alejandro, Lucía y Camila estaban decididos a seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. El ambiente en la mansión comenzó a cambiar, pasando de una tensión constante a una atmósfera de esperanza y renovación. En los días siguientes, Alejandro decidió pasar más tiempo con su familia. Redujo sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a sus ejecutivos de confianza. Camila, por su parte, continuaba integrándose en los negocios familiares, pero ahora con un nuevo propósito: fortalecer los lazos familiares. Cada mañana, la familia se reunía para desayunar, un momento que antes rara vez compartían debido a las agendas ocupadas. Las conversaciones eran ligeras y llenas de risas, con Alejandro y Lucía deleitándose al escuchar las historias de la infancia de Camila en el orfanato y sus sueños para el futuro. «Quiero aprender todo sobre los negocios de la familia, papá», dijo Camila en una de esas mañanas. «Pero también quiero que tengamos tiempo para conocernos mejor». Alejandro sonrió, conmovido por la sinceridad de su hija. «Por supuesto, querida. Vamos a equilibrarlo todo. Quiero que te sientas parte de cada aspecto de nuestras vidas». Las tardes frecuentemente se pasaban en el jardín de la mansión, donde Camila y Lucía cuidaban las flores y planeaban nuevos parterres. El jardín, que siempre había sido bonito, ahora florecía como nunca, reflejando la nueva energía de la familia. «Este lugar está más hermoso cada día», comentó Lucía mientras plantaba nuevas flores al lado de Camila, «y siento que eso es un reflejo de lo que estamos construyendo juntos». Camila sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa. «Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Nunca pensé que encontraría a mi familia y además, tanto amor». Por la noche, la familia se reunía en la sala de estar para ver películas, jugar juegos de mesa o simplemente conversar. Alejandro y Lucía compartían historias de su juventud y Camila se deleitaba en escuchar cada detalle, sintiéndose más conectada a sus padres cada día. En uno de esos momentos, Alejandro hizo una sugerencia que trajo lágrimas a los ojos de todos. «Hagamos un viaje en familia, algo que siempre hemos querido hacer, pero nunca hemos tenido la oportunidad». Lucía estuvo de acuerdo inmediatamente. «Sería maravilloso. Podemos ir a un lugar especial donde podamos crear nuevos recuerdos». Camila estaba entusiasmada con la idea. «Me encantaría eso. Podemos explorar nuevos lugares y disfrutar cada momento juntos». Con el viaje planeado, la familia comenzó a organizar cada detalle. La expectativa de nuevas aventuras juntos trajo una alegría adicional a la mansión Fernández. La planificación del viaje era tan emocionante como la propia perspectiva de viajar, y cada miembro de la familia contribuía con ideas y deseos. La mansión Fernández, antes marcada por secretos y tensiones, ahora resonaba con risas y amor. Los pasillos que habían sido testigos de años de soledad y tristeza, ahora vibraban con vida y felicidad. El pasado doloroso era reemplazado por un presente lleno de promesas y un futuro lleno de esperanza. «Estamos construyendo algo maravilloso aquí», dijo Alejandro, sosteniendo las manos de Lucía y Camila mientras miraban el jardín iluminado por la luna. «Un hogar lleno de amor y alegría». Camila miró a sus padres con gratitud. «Y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Vamos a hacer que cada día valga la pena». Con esa promesa, la familia Fernández se preparaba para un futuro brillante, unidos por el amor y la determinación de aprovechar cada momento juntos. La mansión, ahora un verdadero hogar, era un símbolo de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en felicidad, mostrando que juntos podían superar cualquier desafío y construir una vida llena de alegría, esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.